Bienvenidos una vez más a la reunión de entre semana. Estamos muy contentos, alegres de compartir con ustedes estos puntos espirituales que analizaremos en esta reunión. Queremos aprovechar la oportunidad de recordarles que hemos grabado esta reunión sin público y para la protección de los pocos asistentes hemos respetado las medidas de seguridad y distanciamiento. Para iniciar la reunión de forma apropiada, vamos a entonar la canción 144 con un apropiado tema. No dejen de mirar allí. Luego haremos una oración. Contestaremos a varias interrogantes hoy. Por ejemplo, ¿cuáles son los peligros envueltos en seguir contemplando lo que es malo? Además, ¿pueden nuestras decisiones afectar a otras personas? Y en otro ángulo, ¿aprueba la arqueología, la demuestra la arqueología, lo que se menciona en Josué capítulo 6, versículo 20? Y en nuestra vida cristiana responderemos a la pregunta, ¿cuál es el único resultado, el ineludible, cuando desobedecemos a Jehová? Esa y otras preguntas contestaremos en esta reunión. Sin más preámbulo, escucharemos al hermano Edgardo López con el discurso de Tesoros de la Biblia, Alejémonos de las cosas inútiles. Cuando vemos el título de este discurso, alejémonos de las cosas inútiles, ¿en qué pensamos que son las cosas inútiles? Algo inútil es algo que no sirve, que no nos beneficia. Bueno, en sentido espiritual, esto es muy importante. Vamos a buscar en Josué capítulo 7 la historia de Acán, que nos ayuda a entender a qué nos referimos, qué es lo que debemos evitar. Debemos mantenernos alejados. Josué 7, vamos a leer el 1. Por cierto, imaginen que somos vecinos y afuera, en una zona común, hay un carro destartalado. No tiene motor, es una chatarra. Está bien oxidado, no tiene caucho, nada. Usted está esperando que se lo lleven. ¿Qué dirían ustedes si me ven regularmente lavando ese carro? No solamente opinarían que estoy perdiendo el agua, jabón, tiempo, me estoy buscando una infección. ¿Por qué? Porque eso suena a algo inútil. Bueno, en sentido espiritual hay actividades que podrían ser inútiles y que nos roben mucho más que tiempo. Nos podrían causar daño.
Vamos a ver cómo esto lo ilustra el caso de Acán. Josué 7:1. Pero los israelitas no fueron fieles con lo que se había reservado para la destrucción. Pues Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, se quedó con algo de lo que estaba reservado para la destrucción. Ante eso, Jehová se enojó muchísimo con los israelitas. ¿Notaron? Para él, bueno, no, tal vez no era algo que debía destruirse, pero él se quedó con algo reservado para la destrucción. Podríamos decir que algo inútil. De hecho, la reacción de Jehová es significativa, porque tal vez algo que él aprobó y veía bien, para Jehová fue muy desagradable. Se enojó muchísimo. Fue por ingenuidad, porque él no sabía lo que estaba haciendo. Bueno, ¿qué de malo tenía? Fíjense que en el capítulo 6, versículo 18, el asunto estaba bien claro. Se les dijo justo antes de entrar a Jericó. Vamos a leerlo. 6:18. Pero manténganse lejos de lo que está reservado para la destrucción. Es decir, aléjense de lo inútil. Podríamos decir que algo que está reservado de destrucción, que no tiene futuro, eso es inútil. La razón, seguimos leyendo, para que no vayas a desear algo de lo que está reservado para la destrucción y se lo queden. Uno lo desea, después se lo queda. Y entonces se conviertan el campamento de Israel en algo reservado para la destrucción y lo llevan al desastre. ¿Ven las consecuencias? Desearlo, quedárselo y como consecuencia un desastre. ¿Qué fue lo que hizo él? Y tenemos que pensar en esto porque nosotros estamos en una situación similar. Estamos en el mundo y hay cosas de las que tenemos que mantenernos alejados. Fíjense lo que sucedió en el 7:20. Acán le contestó a Josué: es verdad, soy yo quien ha pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Esto es lo que hice. Cuando vi entre el botín una prenda de vestir oficial de Sinar muy bonita, 200 ciclos de plata y un lingote de oro que pesaba 50 ciclos, los quise. Así que me los llevé. Ahora están escondidos en el suelo dentro de mi tienda de campaña y el dinero está debajo. Vamos a fijarnos en las tres acciones. ¿Cuáles? Dice, cuando vi, los quise, me los llevé. ¿Notan que es una sucesión de cosas? La Biblia varias veces nos da a entender esto. Primero, la chispa inicial entra por los ojos. Lo vi, entonces los quise, los deseó. Y entonces actuó, me los llevé. A veces uno cree que ver algo no es tan malo. ¿Qué tan peligroso puede ser? Pero puede ser la chispa que encienda un fuego devorador. Las cosas inútiles pueden atraernos. Eso también nos enseña este relato. Pensemos en la situación de Acán. Baja la nube de polvo después del terremoto y vemos que lo único que queda en pie es la casa de Rahab. Entonces, bueno, ahora sí se lanzan a la ciudad y empiezan a recorrerla. Posiblemente él estuviera solo un momento. Y entonces ve el oro, la plata, y está bien, tenía que tomarlo para llevarlo y entregarlo. Pero también observa esa prenda de vestir y se queda viéndola. Pudo haberse acercado y entonces la tocó, lo fina que era. Y empezó a imaginarse, quizás se la probó. Entonces ya, oye, qué lástima destruir esto, dejarlo aquí para que se queme. O tal vez razonó también que quién se va a enterar, qué va a suceder, quién me estará viendo. Bueno, él evidentemente se dejó seducir por lo que vio y además se quedó con algo que no era suyo, porque el primer error diríamos es quedarse con esa prenda que tenía que destruirse, pero también se quedó con el oro y la plata que tenía que entregar. Doble falla. Las consecuencias. Versículos 4 y 5. Josué 7, 4 y 5. De modo que subieron unos 3,000, pero tuvieron que huir de los hombres de Ai, a donde ellos fueron a la siguiente batalla, que se suponía era más sencilla. El 5. Los hombres de Ai mataron a 36 hombres y persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta Sebarim y siguieron derrotándolos en la bajada. O sea, no solamente murieron 36 y se supone que en las batallas había bajas, es que perdieron, y eso era sorprendente.
Pero peor aún podría ser lo que termina diciendo el versículo 5. Por eso el corazón del pueblo se derritió y se hizo como agua. O sea, causó el desánimo de toda la nación. ¿Ustedes creen que es posible que una sola persona, nosotros por ejemplo, hagamos algo que cause daño a otros, a la congregación, les derrita el corazón, los desanime? Que las acciones de una sola persona manchen el nombre de Jehová. ¿Verdad que sería una terrible consecuencia? Fíjense versículos 24 al 26. ¿Qué otras consecuencias hubo para su familia? Josué y todo Israel entonces se llevaron a Acán, hijo de Zera, con la plata, la prenda de vestir oficial, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, su toro, su burro, su rebaño, su tienda y todo lo que era suyo. Y lo subieron al valle de Acor. Por cierto, la nota da a entender que significa desastre, Acor. 25. Josué dijo, ¿por qué nos has causado este desastre? Jehová hoy te llevará el desastre a ti. Entonces todo Israel lo mató a pedradas. Después los quemaron en el fuego, los apedrearon a todos. Y pusieron sobre él un gran montón de piedras que sigue ahí hasta el día de hoy. Ante eso, la furia ardiente de Jehová se calmó. Por esa razón, el lugar se sigue llamando Valle de Acor hasta el día de hoy. Claro, porque fue un desastre lo que él causó. Un desastre a su familia, a los demás. Noten que el versículo 24, al final, dice todo lo que era suyo. ¿No creen que es inútil lo que hizo? Inútil, y hasta podríamos decir, bueno, inútil, absurdo, tonto, estúpido lo que hizo. Perderlo todo, hasta la vida, por unas cuantas cosas carnales, materiales. Fíjense en la imagen que está relacionada en la guía de actividades. ¿Qué tienen en común Acán con ese hermano que está allí? Bueno, posiblemente los dos. Ninguno cree que los están viendo. O razonarán que no va a pasar nada, que lo que hacen no tiene consecuencias. O sea, no ven el peligro de acercarse a las cosas inútiles, desearlas, buscarlas. El hermano puede ser que esté buscando o viendo estilos de vida materialistas, algo que se relacione con ocultismo, o violencia, o pornografía. ¿Qué gana él con eso? O mejor dicho, ¿qué va a perder por estar viendo cosas inútiles? En el famoso texto de Primera de Juan 2:16 nos plantea una realidad. Nosotros en sentido espiritual estamos viviendo algo similar a Acán. ¿A qué nos referimos? Primera de Juan 2:16 dice, porque nada de lo que hay en el mundo, noten, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la ostentación de las cosas que uno tiene, proviene del Padre, sino que proviene del mundo. Es decir, estamos rodeados de cosas inútiles que entran por los ojos. ¿Por qué decimos inútiles? Porque no tienen futuro. Están destinadas a la destrucción. Eso lo dice el versículo 17. Dice, además el mundo se está yendo y sus deseos también. Pero el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. ¿No creen que es inútil perder la vida, vivir para siempre, por cosas inútiles, por cosas que en el nuevo mundo no van a existir? Cambiaríamos la vida eterna por cosas que no solamente nos quitan tiempo, sino que nos pueden llevar a fallarle a Jehová. Miren, este relato de Acán nos enseña no solo que robar está mal y que trae consecuencias, también nos da buenas razones para resolvernos a mantenernos alejados de las cosas inútiles. Muchas gracias, hermano Edgardo López, por su excelente discurso. Tomamos nota de los puntos que usted mencionó y con gusto los vamos a poner en práctica. Ahora vamos a la siguiente parte de la reunión. Busquemos perlas escondidas. Tiene nuestra atención, hermano Daniel Rondón. Los invitamos a expresar sus comentarios en esta parte titulada Busquemos perlas escondidas. Pero antes, los invito a leer en la Biblia Josué capítulo 6, versículo 20. Vamos a escuchar al hermano Eduardo Utriz. Josué capítulo 6, versículo 20. Entonces
Cuando tocaron los cuernos, el pueblo gritó. En cuanto el pueblo oyó el sonido del cuerno y soltó un gran grito de guerra, la muralla se desplomó. Después de eso, el pueblo subió a la ciudad, cada uno directamente hacia adelante, y conquistaron la ciudad. Muchas gracias, hermano Tris. La pregunta citada acá es, ¿cómo sabemos que la ciudad de Jericó fue sitiada y conquistada en pocos días? Hermana Sara. Sí, lo sabemos porque las pruebas arqueológicas así lo demuestran, en vista de que en la ciudad de Jericó, cuando encontraron las pruebas arqueológicas, había muchos restos de vasijas y en las ruinas se encontró mucho grano. Y las ciudades, cuando eran sitiadas por largo tiempo, lo que tendían a hacer era consumir el alimento que tenían. Sin embargo, notamos que allí en las ruinas de Jericó se encontró algo que no se había encontrado nada igual en toda Palestina. Así que eso fue un descubrimiento excepcional. Probablemente se debió al hecho de que Jehová les había ordenado a ellos que no debían llevarse nada. Muy bien. Muchas gracias, hermana Rosales. Hermana Adriana. Y un aspecto interesante es que cuando atacaron a Jericó justo fue después de la cosecha, o sea que había razón mayor para que hubiese suficiente alimento. Es correcto, hermana Adriana. Muy bien. Vamos ahora a la parte o la segunda pregunta. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Hermana Liz. Josué 6, 17 al 25, el ejemplo de Rahab me mostró que Jehová no se fija en las apariencias, sino que ve lo que hay en el corazón de las personas. Y fue lo que vio en Rahab, una mujer de fe. Ella y su familia sobrevivieron a la destrucción de esa ciudad y tras la batalla se le permitió a ella acomodarse cerca al campamento de Israel. Con el tiempo se integró a la nación. Se casó con un hombre llamado Salmón. Su hijo Boaz fue un hombre de gran fe que se casó con Rut la Moabita. De hecho, el rey David y hasta Jesucristo, el Mesías, descendieron de esa extraordinaria familia. Sin duda, Jehová es un Dios que ve el corazón y no es parcial. Muy bien, hermana Liz. Hermano Jonathan. En Josué capítulo 7, versículos 20 y 21, allí habla de por qué Acán robó y ocultó cosas que iban a ser para la destrucción. Y llegamos a la conclusión de que fue por amor al dinero. Y si lo relacionamos con primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10, vemos todas las consecuencias de tener amor al dinero. Lo que resultó en Acán fue en destrucción. De igual manera nos puede pasar a nosotros. Debemos cuidarnos de sentir amor por el dinero. Muy bien, hermano Jonathan. Muchas gracias. Hermano Eliel. Josué 7:12 muestra que ocultar un pecado grave no solo perjudica al pecador, sino a la congregación entera, porque Jehová se aparta de la congregación. El hecho de que Jehová aparte su espíritu de la congregación cuando hay un pecado oculto, también significa que Jehová no está pasando por alto lo que ocurre, sino que él mismo está tomando cartas en el asunto, y al Jehová mismo tomar cartas en el asunto, el pecador que oculta su pecado no va a poder salirse con la suya. Es correcto. Muchas gracias, hermano Eliel. Hermano Ángelo. Referente a Acán, en Josué 7:21 se menciona en la obra Perspicacia que el lingote de oro que él tomó y por lo cual se deslumbró podría tener un valor de $6,400. Actualmente eso es bastante dinero. Ahora podemos entender por qué él se deslumbró, pero mire qué precio pagó por ello, él y su familia. A nosotros nos pudiera ocurrir algo similar. No debemos dejar deslumbrarnos por el iluso valor de las cosas. Muy bien, hermano Ángelo. Muchas gracias por esa explicación. Hermana Sara. Josué capítulo 6 versículo 10, allí se muestra que Josué, quien llevaba la delantera, por orden de Jehová dio un mandato al pueblo. Le dijo que no debían gritar ni dejar oír su voz. Tal vez eso sea una instrucción que por el momento ellos tal vez no entendieron. Sin embargo, la obediencia les permitió que ellos pudieran tomar esa ciudad. De igual modo, hoy día nosotros tal vez haya instrucciones que no entendamos en el momento. Sin embargo, la obediencia es lo que permitirá que nosotros mantengamos la vida. Es correcto. Muchas gracias, hermana Sara. Hermano Eduardo. En Josué 6:26 leemos la maldición que dijo Josué acerca de quien quisiera reconstruir Jericó. Esas palabras se cumplieron 500 años después, pues en Primera de Reyes capítulo 16 versículo 34 notamos que Hiel, un betelita, él reconstruyó Jericó. Los cimientos lo hizo a costa de la vida de su hijo mayor, que se llamaba Abirán.
y las puertas la colocó a costa de la vida de su hijo menor, que se llamaba Segub. Así que las palabras de Jehová se cumplieron tal como había dicho. Una prueba más de la confianza que debemos tener en las palabras de Jehová. Muy bien, muchas gracias, hermano Eduardo. Hermano Manuel. Sí, en Josué 6:4 dice que al séptimo día los israelitas debían marchar 7 veces. ¿Por qué debían hacerlo así? Bueno, estando tan cerca del momento de la destrucción de los enemigos de Jehová, su pueblo debía confiar en él y debía seguir la dirección de los sacerdotes y ser obedientes. Bueno, nosotros, estando tan cerca del final de este sistema, también debemos ser obedientes, seguir la guía de Jehová, confiar en él y esa perla aplica al ministerio. Muy buena aplicación, hermano Manuel. Hermana Adriana. Capítulo 6 de Josué se muestra en el versículo 18 la instrucción de que se mantuvieran alejados de todo lo que estaba destinado a la destrucción y lo que estaba destinado para Jehová. De esta manera no iba a ser una tentación para ellos. Hoy nosotros también podemos mantenernos alejados de muchas cosas que ya sabemos que son peligrosas. No deberíamos estar en el borde o en el límite pensando de que simplemente por curiosidad. Es preferible alejarse. Correcto. Muchas gracias, hermana Adriana. Hermano Ángel. En el capítulo 7, versículo 25, Josué le hace una pregunta a Acán, que por qué le ha causado ese desastre a Jehová. Cualquiera pudiera decir que, bueno, que él simplemente podía devolver lo que había robado y listo, podía ser perdonado. Pero Jehová estaba viendo lo que había dentro de su corazón. Y podemos imaginarnos a Acán incluso marchando, dando esas 7 vueltas, pero que había en su corazón, lo estaba haciendo por amor a Jehová. Entonces es un digno ejemplo para que nosotros entonces también meditemos qué estamos haciendo nosotros por Jehová y de qué manera lo estamos haciendo. Muy bien, meditaremos en ella, hermano Ángel. Hermano Busnego. Josué 7:21, hablando del robo de Acán, él tomó una prenda de vestir, 205 sicos de plata y un lingote de oro. Y quizás las personas puedan pensar que ese robo era sin importancia. De todas maneras, eso iba a ser destruido. Pero igual que muchas personas pueden pensar que era sin importancia, incluso también pueden pensar que violar cualquier norma bíblica, por más pequeña que sea, también sea sin importancia. Pero nosotros debemos ser como Josué y tener la resolución de resistir la presión a cometer cualquier acto ilegal que desapruebe la Biblia. Muchas gracias, hermano Abraham. Muy buen comentario. Hermano Eliel. En Josué 7:9, cuando Josué le dice a Jehová, ¿qué harás por tu gran nombre? Es conmovedor ver que en medio de lo ocurrido Josué no pensaba en su reputación personal como líder militar, sino en el nombre de Jehová. Nosotros también debemos pensar en el nombre de Jehová y en el testimonio que damos a la gente por cómo actuamos. Muy bien, muchas gracias por esa reflexión, hermano Eliel. Hermano Ángelo. Y volviendo otra vez con Acán, en el capítulo 7, el versículo 20, él hace un reconocimiento de lo que había pasado. Él dice, es verdad, soy yo quien ha pecado contra Jehová. Pero el reconocimiento del pecado no significaba que estaba arrepentido. Y eso deberíamos reflexionar nosotros también, pues podemos reconocer que hemos pecado, pero no sentir arrepentimiento. Es correcto, muy buena aplicación. Y le damos las gracias, hermanos, por su investigación y por ayudarnos a encontrar perlas escondidas en la lectura bíblica de esta semana. Y también le agradecemos a usted, hermano Rondón, por dirigir esta excelente parte y a todos los que comentaron. Ahora vamos a la lectura de la Biblia. El hermano Abraham Busnego se ha preparado para nosotros el vibrante relato que está en Josué capítulo 6, versículos 1 hasta el 14. Estamos ansiosos por escucharte. Pues bien, Jericó estaba completamente cerrada por causa de los israelitas. Nadie salía y nadie entraba. Jehová entonces le dijo a Josué, mira, te he entregado Jericó con su rey y sus poderosos guerreros. Todos ustedes, los guerreros, tienen que marchar alrededor de la ciudad y darle la vuelta una vez. Y tienen que hacer eso durante 6 días. Que 7 sacerdotes vayan delante del arca llevando 7 cuernos de carnero. Pero al 7º día, ustedes marcharán alrededor de la ciudad 7 veces, y los sacerdotes tocarán los cuernos. Cuando toquen los cuernos de carnero, en cuanto ustedes oigan el sonido de los cuernos,
todo el pueblo debe soltar un gran grito de guerra. Entonces la muralla de la ciudad se desplomará y el pueblo tiene que subir, cada uno directamente hacia adelante. Así que Josué, hijo de Nun, convocó a los sacerdotes y les dijo: levanten el arca del pacto, y que 7 sacerdotes vayan delante del arca de Jehová, llevando 7 cuernos de carnero. Entonces le dijo al pueblo: vayan y marchen alrededor de la ciudad, y que los soldados armados vayan delante del arca de Jehová. Tal como Josué le había dicho al pueblo, los 7 sacerdotes que llevaban 7 cuernos de carnero delante de Jehová avanzaron y tocaron los cuernos. Y el arca del pacto de Jehová los seguía. Los soldados armados iban delante de los sacerdotes que tocaban los cuernos, y los de la retaguardia iban detrás del arca mientras los cuernos sonaban sin parar. Ahora bien, Josué le había mandado al pueblo: no griten ni dejen oír su voz, que no salga ni una palabra de su boca hasta el día en que yo les diga griten, y entonces griten. Él hizo que el arca de Jehová fuera alrededor de la ciudad y le diera la vuelta una vez. Después volvieron al campamento y pasaron allí la noche. A la mañana siguiente, Josué madrugó y los sacerdotes levantaron el arca de Jehová. Y 7 sacerdotes se pusieron a andar delante del arca de Jehová, llevando 7 cuernos de carnero y tocándolo sin parar. Los soldados armados iban andando delante de ellos, y los de la retaguardia iban detrás del arca de Jehová, mientras los cuernos sonaban sin parar. El segundo día marcharon alrededor de la ciudad una vez, y después volvieron al campamento. Eso fue lo que hicieron durante 6 días. Muchas gracias, hermano Nego, por tu excelente lectura. Y decimos que lo hiciste muy bien porque aplicaste el punto 10 del folleto maestro. Este se titula Modular la voz. Y se trata de variar el volumen, el tono, el ritmo. Y lo hiciste muy bien, por ejemplo, en los versículos 2, versículo 7, versículo 10. Allí lo aplicaste. Lograste el objetivo, llegarnos al corazón y darle sentido a la lectura. Ahora vamos a poner en práctica nuestras presentaciones para la predicación. Y para ello vamos a hacerlo con la primera conversación. El hermano Eduardo Utriz y Ángelo Hernández se han preparado para ella. Ellos van a usar las ideas para conversar y vencerán una objeción del territorio. Hola Ángelo, ¿cómo estás? Por aquí Eduardo. Hola Eduardo, por aquí todo bien. Mira, me agarras un poco ocupado, ahorita me estoy preparando para salir. Ah, ok, entiendo. Amigo, quería ser breve. Es que noté que en estos días colocaste un estado en tus redes donde decías algo así como que Dios, ¿hasta cuándo sufrimiento? O ¿hasta cuándo pasarán estas cosas? ¿Todo bien por allá? Oye, bueno Eduardo, ese estado lo coloqué porque es que últimamente los días han sido difíciles. Yo personalmente, aparte de estudiar, bueno, tengo que trabajar y tengo otras cargas adicionales, entonces, bueno, la verdad no ha sido fácil. Entiendo, sí, la situación no está nada sencilla para todos. Casi que pudiéramos decir que necesitamos un manual o una guía de instrucciones para cada cosa que hacemos en la vida, ¿verdad? Es verdad. ¿Y te has preguntado dónde pudiéramos encontrar esos consejos o esas instrucciones alguna vez, Ángelo? Mira, tengo amigos que han leído libros de autoayuda y eso a algunos les ha ayudado, pero a mí no. La verdad es que no he encontrado las respuestas a las preguntas que tengo. Te entiendo. También conozco a muchos que hacen eso. A unos les ha funcionado, a otros no. Pero en lo personal a mí me ha funcionado mucho buscar esas respuestas en la Biblia. ¿Lo has intentado tú alguna vez? Si te soy sincero, Eduardo, nunca he leído la Biblia. Ok, ¿me permitirías leerte un texto bíblico rapidito? Ah, bueno, está bien. Sí. Yo te lo envío por un mensaje de todas maneras. Mira, Okay. Es 2 Timoteo, capítulo 3, el versículo 16 y el 17. Dice de esta manera: toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas y para educar de acuerdo con lo que está bien, a fin de que el hombre de Dios esté perfectamente capacitado y completamente preparado para realizar todo tipo de buenas obras. Bueno, Eduardo, creo que nunca he escuchado unas palabras como esas. Sí, y es que, Ángelo, fíjate, la Biblia no solamente nos da consejos para que las familias sean felices o para combatir el estrés, sino también para que incluso disfrutemos de nuestro trabajo. ¿Te imaginas eso? Llegar a tu trabajo y sentirte contento porque lo vas a hacer. Vaya que sí, me haría falta. Sí, yo creo que a todos.
Bueno, como te dije que iba a ser breve, ¿qué te parece si te llamo después y respondemos la pregunta de por qué puedes tú llegar a confiar en lo que dice la Biblia? Bueno, está bien, Eduardo, me parece bien. Tal vez el fin de semana, un día del fin de semana en la tarde. Ok, me parece perfecto. Yo te escribo de todas maneras antes de llamarte. Ok. Muchas gracias a ambos. Fue muy ejemplar esa primera conversación. Y decimos que fue ejemplar, hermano Utriz, porque cumplió con el punto 12. Está titulado Mostrar amabilidad y empatía, el folleto Maestros. Decimos que lo hiciste bien porque allí ese punto se trata de hablar con sinceridad y mostrar que se preocupa por su oyente. Y lo vimos como lo hiciste con Ángelo. Le preguntaste cómo estaba porque viste algo en su estado. Además, utilizaste un buen tono y elegiste bien tus palabras porque fuiste edificante, tal como lo menciona aquí el folleto. Te felicitamos por eso. Sigue así. Vamos a imitarte en este aspecto. Ahora ya tuvimos una primera conversación. Vamos a tener la revisita. Y para ello, la hermana Heidi de Rodríguez y Walquiria de López se han preparado para ello. Las escuchamos. Hola Walquiria, me alegra verte y saludarte de nuevo. Sí, igual. Recuerda que hace unos días quedamos pendientes en responder la pregunta ¿por qué puedes confiar en la Biblia? Sí me acuerdo. La verdad se me hace difícil confiar en la Biblia porque no la entiendo bien. Sí, y por eso quedé en volver a llamarte, para darte al menos, por ahora, una razón por la que debemos confiar en la Biblia. Por ejemplo, si la Biblia es confiable, ¿no crees que debería estar de acuerdo con hechos que la ciencia ha demostrado? Sí, claro. Fíjate que durante muchos años las personas han tenido opiniones diferentes sobre cómo se sostiene la Tierra en el espacio. Y gracias a la ciencia, hoy día sabemos la verdad. Pero mira lo que se escribió en la Biblia hace unos 3.500 años atrás, en Job capítulo 26, versículo 7. Te voy a pasar el texto de la Biblia para que lo puedas ver y así me puedas seguir en la lectura. ¿Ya te llegó? Sí, aquí me llegó, ya lo estoy viendo. Ok, entonces mira cómo dice. Él, es decir, Dios, extiende el cielo del norte sobre el vacío, suspende la tierra sobre la nada. Según lo que te acabo de leer, ¿cómo dice la Biblia que se encuentra la tierra en el espacio? Bueno, aquí dice claramente que la tierra está suspendida sobre la nada. Así es. Y la Biblia siempre ha dicho esto, incluso antes de que la ciencia lo descubriera. Y aunque la Biblia no se escribió para enseñar ciencia, siempre es exacta y confiable no solo en lo que tiene que ver con la ciencia, sino en todo lo que encontramos en ella. Mira, yo de verdad no sabía que la Biblia trataba temas como estos. Y este es tan solo un ejemplo que nos hace ver a la Biblia como un libro confiable y sin duda nos anima a querer descubrir qué otras verdades allí se encuentran. Te acabo de enviar ahora un video que quiero que veas. ¿Te llegó? Sí, aquí me llegó. Déjame ponerlo. Oye, qué interesante este video. Las preguntas que están allí yo siempre me las he planteado y me gustaría saber la respuesta, la verdad. Y el video, Walquiria, menciona que gracias a la Biblia, millones de personas han descubierto la respuesta a las preguntas más importantes. Sí, por eso me pareció interesante. La verdad me gustaría saber la respuesta a esas preguntas y yo creo que tú me puedes ayudar con eso, ¿verdad? Sí, claro, con todo gusto. ¿Qué te parece si te llamo este fin de semana y te muestro qué preguntas responde la Biblia? Ok, chévere. Ok. Muchas gracias a ambas por esta valiosa presentación. La verdad que nos ha gustado mucho. Nos gusta porque ustedes pusieron en práctica la lección 9. Está titulada Usar bien las ayudas visuales. ¿De qué se trata este punto? De que podamos usar medios visuales para resaltar ideas importantes y que se queden en la mente de las personas. Para ello elegimos una imagen, un video. Esta nos sirve en la predicación al hablar con las personas y les grabamos en ellas una idea importante. Qué bueno que lo hicieron así. Ya tenemos una primera conversación, una revisita. Ahora vamos con el curso bíblico. Para esto nos ayudarán las hermanas Adriana de Pérez y la hermana Liz de Rondón. ¿Tienen nuestra atención? Muy buenas respuestas, Liz, te felicito. Vas muy bien. Vamos a adelantar un poco ahora. Vamos a profundizar en el tema. Fíjate el punto 3. ¿Puedes ayudarme a leer la sección que ahí se indica, por favor?
Sí, allí dice, la Biblia es como una luz muy potente capaz de iluminar nuestro camino. Podemos usarla para tomar buenas decisiones y para saber lo que pasará en el futuro. Bien, entonces, según lo que leíste, ¿a qué se compara la Biblia? Dice que es como una luz muy potente que puede iluminar nuestro camino. Bien, pero vamos a verlo directamente. Mira, eso está en un salmo, en el capítulo 119, el verso 105, que me gustaría que puedas ubicar y leer. Aquí lo tengo, dice, tu palabra es una lámpara para mi pie y una luz para mi camino. Bien, entonces, según lo que leíste, Liz, ¿qué crees que pensaba de la Biblia el que escribió este versículo? Bueno, pienso que atesoraba mucho la palabra de Dios, tanto que la veía como esa luz, pues, que podía guiar su camino, la atesoraba bastante, ¿se ve? ¿Y tú estás de acuerdo con él? ¿Qué piensas tú de este versículo? ¿Qué piensas de la Biblia? Bueno, sí, pienso igual que él, aunque sinceramente no sé mucho de la Biblia, pero siempre he sabido que es la palabra de Dios y igual la veo como una luz, quiero que ilumine mi camino también. Te agradezco tu sincera respuesta y bueno, ya vas a ver a medida que vayamos incrementando el estudio, profundizando más, vas a ver cómo esta verdadera luz te va a ayudar en tu vida. Mira, quiero que veas un momento la ilustración que está ahí. Ahí hay un chico, pero quiero que imagines que ese chico eres tú. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué puedes describir de esa ilustración? Bueno, se ve que está en una zona muy, muy oscura. No hay nada de luz, a menos por la linterna que lleva en su mano, que es lo que lo guía. ¿Crees tú que es indispensable que debas de tener esa linterna en ese lugar donde estás? Por supuesto, porque sin esa linterna fácilmente es difícil, uno se podría perder y también podríamos tropezar o caer en un lugar donde nos podríamos hacer daño. Exactamente. Entonces, bueno, imagina que ahora esa oscuridad es este mundo oscuro donde actualmente nos encontramos, donde tenemos muchísimos tropiezos, donde hay muchísimas cosas que nos atacan, pero que esa linterna que tienes en la mano es la Biblia, esa que, como tú bien dijiste, nos puede ayudar, nos puede guiar. Pero quiero que volvamos un momento al versículo que leímos. Fíjate, ahí en la primera parte del versículo 105 dice que la palabra es una lámpara para mi pie. Esto lo podemos entender, Liz, de que esa linterna te puede ayudar a ti a dar paso a paso, día a día, ayudarte a tomar buenas decisiones ante todos los problemas que se te pueden afrontar. Pero miren la ilustración. ¿A dónde más estás alumbrando tú con esa linterna? Bueno, alumbraría hacia el frente para saber a qué lugar me dirijo y así no perderme. Bien, y eso es lo que continúa el versículo diciendo, ¿ves? Que es una luz para mi camino. Y esto es importante porque la Biblia no solo te ayuda hoy, sino también te va a ayudar para el futuro. La Biblia nos revela qué es lo que Dios promete para la humanidad, qué es lo que espera de ti y qué es lo que va a hacer por ti. Pero entonces ahora, viendo la relación de lo que estamos estudiando de esta lección, de cómo cree que puede ayudarle la Biblia, ¿cómo crees tú que te puede ayudar a ti? ¿Te gustaría a ti encender esa lámpara y usarla en tu vida? Por supuesto, y como es la palabra de Dios, Dios es muy sabio. Yo pienso que si la sigo estudiando me puede ayudar en mucho sentido. ¿Y quién más sabio que Dios para guiar mi vida? Bueno, hay muchas maneras de hacerlo, como tú lo dices. Entonces, ¿piensas en qué ámbito te gustaría empezar a usarla? Bueno, yo creo que muchísimas cosas, por ejemplo, a nivel personal, con mi familia, que la Biblia me ayuda a responder tantas preguntas que he tenido por mucho tiempo y que me ayude a tomar sabias decisiones y a tener paz, felicidad, tantas cosas que quiero que la Biblia me ayude. Excelente, vamos a tomar nota de eso en nuestros objetivos porque queremos que lo puedas lograr. Esa lámpara sin duda te va a ayudar si tú misma decides usarla. Eso es lo que le ha pasado a muchas otras personas. Han descubierto que la Biblia les ha dado respuestas a su vida, le ha dado respuestas a preguntas que se han hecho en su vida, le ha dado guía. Fíjate, en el punto 4 vamos a ver un caso así similar de una mujer. Ok. ¿Continuamos? Sí. Impecable ese curso bíblico. Realmente fue ejemplar. Agradecemos a la hermana Liz y a la hermana Adriana de Pérez. Y decimos que lo hiciste bien, Adriana, porque pusiste en práctica la lección 8 del folleto maestro. Se titula Enseñar con ejemplos. ¿De qué se trata? Dar un toque de color a la enseñanza con ejemplos sencillos.
Tú utilizaste el de la lámpara. La Biblia nos guía y lo usaste durante todo el curso bíblico y le quedó bien claro a la hermana Liz de que debía usar la Biblia para guiar su vida. Impecable. Queremos imitarle. Muy bien, ya hemos practicado bastante la predicación, dirigir cursos, hacer revisitas. Ahora vamos a una parte que nos gusta muchísimo de nuestra reunión, nuestra vida cristiana. Se trata del día a día de nosotros como cristianos. Para hacerlo, vamos a entonar la canción 121. La canción 121 tiene como tema Necesitamos autodominio. Esta nos va a servir para iniciar la siguiente parte con buen pie. Está tomada de Romanos capítulo 7, versículos 14 hasta el 25. Como testigos de Jehová, estamos muy orgullosos de nuestra organización y la verdad nos contenta ver todo lo que está logrando. Hoy, en un video, el hermano Sanderson hablará de un logro en particular. Tiene que ver con la aplicación JW Library. Vemos y escuchamos el video. Jehová nos invita a todos a que estudiemos a fondo su palabra y nos acerquemos a Él. Por eso estamos seguros de que Jehová bendice el trabajo que se está haciendo para mejorar nuestras herramientas de estudio. Por ejemplo, en el año 2013, la organización presentó una herramienta fascinante, JW Library, una biblioteca digital con la Biblia, publicaciones, audios, videos que siempre va con nosotros. El comité de redacción del cuerpo gobernante supervisa y aprueba las actualizaciones de JW Library, lo que incluye crear y mejorar algunas funciones. Es posible que no veamos que hay una nueva función o que no sepamos cómo sacarle el jugo. Así que los hermanos que trabajan en la programación de JW Library nos van a enseñar cómo aprovechar al máximo esta aplicación. ¿Ha tenido que ayudar a alguien a encontrar una publicación o algún archivo en JW Library y ha tenido que explicárselo paso a paso? Ahora puede enviar un enlace con la función Compartir enlace. Si la persona tiene la aplicación instalada, cuando haga clic en el enlace se le abrirá directamente en la aplicación.
Si no tiene la aplicación, se le abrirá en el sitio jw.org. A veces cuesta trabajo recordar algún punto sobre un texto bíblico de un discurso o nuestra lectura de la Biblia. Toque un versículo. Cree una nota. Escriba en la nota de la sección de estudio. Pruebe esto. Haga notas en su Biblia. Así, cuando prepare un discurso o dirija un curso bíblico, encontrará esas explicaciones más fácilmente. ¿Habrá alguna manera más fácil de buscar los textos mientras toma notas en JW Library? Las notas en pantalla completa son para eso. Bajo la pestaña Estudio Personal, toque la nota para abrirla en pantalla completa. Luego minimice la nota para buscar un texto bíblico. Cuando termine de leer el texto, solo tiene que volver a tocar la nota. Cuando la vea en pantalla completa, puede empezar a escribir directamente. Ahora que tenemos una nota abierta, hablemos de las etiquetas. Una etiqueta bien pensada nos dice de qué trata la nota y nos ayuda a encontrarla. Una etiqueta puede ser cualquier cosa que lo ayude a encontrar esta perla en el futuro. Algunos hacen etiquetas para su adoración en familia, para ejemplos que quieren recordar o para temas que quieren investigar más tarde. Y recuerde que también puede usar emoticonos en sus notas y etiquetas. Cuando está leyendo la Biblia, ¿te gustaría poder escuchar la grabación a partir de un versículo específico en vez de tener que escuchar el capítulo desde el principio? Ahora puede hacerlo. Toque el número del versículo y pulse Reproducir. Alors j'ai entendu une voix forte venant du trône dire: Esto también funciona con otras publicaciones, como la Atalaya o la información que estudiamos en el estudio bíblico de la congregación. ¿Tiene un nuevo dispositivo electrónico? No perderá sus notas ni en lo que ha resaltado. Vaya a Hacer copia de seguridad y restaurar para grabar sus notas. Puede hacer una copia de seguridad en una nube o enviarla a su correo electrónico y luego restaurar la copia en su nuevo dispositivo. Y si no quiere perder sus notas, recuerde hacer copias de seguridad, quizá cada semana. Algunos tienen la aplicación en más de un dispositivo electrónico. Usan uno de ellos para tomar notas y luego envían la copia de seguridad a los otros. Recuerde que cuando restaure una copia de seguridad en otro dispositivo, borrará todo lo anterior. Lo animamos a que aprenda a usar bien JW Library. Esto lo ayudará a encontrar y atesorar la sabiduría de Jehová y a enseñar a otros a hacer lo mismo. Muchas gracias, hermanos, por enseñarnos cómo aprovechar al máximo las funciones de JW Library. Yo mismo pondré en práctica muchas de las ideas que nos dieron. Si usa JW Library para estudiar, aprenda a utilizar bien esta herramienta. Aunque no le hagan falta todas las funciones de JW Library, aprenda a usar las que lo ayudarán a estudiar la Biblia y a predicar, y practique. Que Jehová siga bendiciendo nuestros esfuerzos por acercarnos cada vez más a Él y profundizar en su palabra, la Biblia. Suscribimos las palabras finales del hermano Sanderson y con todo gusto nos haremos expertos con esta aplicación. Ahora, pensando en las consecuencias de desobedecer, el hermano Ángelo Pérez dirigirá la siguiente parte. Desobedecer a propósito siempre acaba mal. Tiene nuestra atención, hermano Pérez. ¿Cuánto confía usted en las promesas de Jehová? Bueno, eso es una pregunta que nos pone a todos a pensar, en vista de que nosotros solemos obedecer en quienes confiamos. El estudiante obedece a su maestro, el hijo a sus padres, o un atleta a su entrenador. Por favor, veamos el siguiente video, que es un fragmento del drama bíblico titulado Ni una sola palabra ha fallado, con la idea u objetivo de responder las preguntas que están en la guía de actividades.
Jericó cayó, pero Rahab y su familia sobrevivieron. Jehová había ordenado que se destruyera todo lo que había en la ciudad, menos el oro y la plata que debían llevarse al tesoro de Jehová. Nadie debía quedarse con nada. Acán, ¿qué pasa? Te veo muy contento. Querida, somos ricos. ¿Ricos? Pero, ¿qué estás diciendo? Vean. Oh, Eso es mío. Dámelo. estoy orgullosa de ti, Acán. Se lo quité a esos ricos y ambiciosos cananeos. ¿Te vio alguien? No, tomé mis precauciones. ¿Estás seguro? Claro. Es imposible que alguien me haya visto. Padre, con esto tendremos un buen comienzo en la tierra prometida. Pero, ¿no deberíamos esconder todo? Sí, buena idea. Ya saben, ojos que no ven. Vamos, ayúdenme a esconder esto. Cuando atacamos la ciudad de Ai, perdimos la batalla. Entonces Jehová reveló que un israelita se había quedado con algo que debía haberse destruido y había robado oro y plata que eran para el tesoro de Jehová. A la mañana siguiente hizo que todo Israel se presentara, tribu por tribu, familia por familia, casa por casa, hombre por hombre. Al final, Jehová mostró quién había desobedecido. Hijo mío, mi señor, por favor, honra a Jehová, el Dios de Israel, y confiesa ante él. Por favor, dime lo que hiciste, no me lo ocultes. Es verdad. Soy yo quien ha pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Cuando vi entre el botín una ropa oficial de Sinar, tan bonita. ¿Qué más? Y 200 siclos de plata. ¿Algo más? Sí, y un lingote de oro de 50 siclos. Acán, ¿por qué te los quedaste? Me gustaron tanto que los quise para mí. ¿Pero por qué? Mírame. ¿Acaso no entendiste lo que se dijo? Las instrucciones fueron muy claras. La ciudad debía entregarse a la destrucción. ¿No sabías que todo le pertenecía a Jehová? Sí, lo sabía. ¿Y aún así, robaste esas cosas? Pues sí. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial esta ropa de Sinar? Tienes que verla, Josué. Es preciosa. Sin costuras. De la mejor calidad. Digna de un rey. Nunca en mi vida he visto colores tan vivos. Basta, hijo mío, basta. Dime, ¿dónde la tienes? La enterré en el suelo de mi tienda, con el dinero debajo. Corre, Isbac, y ve si es verdad lo que dice. Nedavías, trae a su familia. Acán, ¿olvidaste que Jehová te vería? No pensé en eso. Tú no necesitabas esas cosas. Tienes un toro, un burro, un rebaño. Yo no sé qué decir.
Está claro que he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. ¿Por qué nos has causado este desastre? Jehová hoy te llevará al desastre a ti. Nedavías, llévatelos. Jehová les había advertido que desobedecer a propósito tendría consecuencias graves. Lo que le ocurrió a Acán es una prueba más de que la palabra de Jehová nunca falla. Muy bien. Podemos ubicarnos en nuestra guía de actividades en el tema desobedecer a propósito siempre acaba mal. Vamos a contestar esas preguntas y deseamos escuchar sus expresiones. ¿Qué había ordenado Jehová que se hiciera con todo lo que había en Jericó? Escuchamos al hermano Rodríguez, por favor, Luis. Que se diera por entero la destrucción, menos el oro, la plata, el cobre y el hierro. Eso era para el tesoro de Jehová. Correcto, la instrucción fue clara. La segunda pregunta, ¿qué hicieron Acán y su familia? ¿Y por qué? Hermana de Rondón, por favor. Ellos desobedecieron de plano las órdenes de Jehová. Acán, como vimos, sustrajo parte del botín de la ciudad y lo ocultó en su tienda con la complicidad de su familia. Y lo hizo a sabiendas porque después dijo que he pecado contra Jehová. ¿Y qué fue lo que lo llevó a eso? El deseo de los ojos, ¿verdad? Llevó a codiciar en su corazón las cosas que Jehová había prohibido y le ocasionó su ruina y la de toda su familia. Muy bien, eso es. Hermana de Pérez, por favor. Ellos se nota que abrigaban en su corazón el deseo de tener más, porque cuando entró a la casa, a la tienda y le dijo somos ricos, causó eso como alegría en todos. Y inclusive el chico mencionó que iban a tener una buena manera de comenzar en la tierra prometida. Entonces estaban olvidando lo que Jehová realmente les iba a dar y querían ellos era generar riquezas por sí mismos. Muy bien. Hermano Rodríguez, por favor. Y en el video se ve que Acán tenía bienes, porque le dice tenías toro, un rebaño. Sin embargo, eso no lo sació. Buen punto. Entonces, ¿qué nos enseña este relato? Hermana de Rosales, por favor. Sí, el relato muestra que las palabras de Jehová nunca fallan. Jehová le había advertido lo que pasarían si se quedaban con algo de lo que tenían que dar por entero a la destrucción. Sin embargo, ellos no lo tomaron en cuenta. De igual forma, hoy día Jehová nos advierte sobre las consecuencias de nuestro proceder si no seguimos los principios bíblicos. Entonces queda de nuestra parte ver cuáles son las acciones que vamos a tomar. Así es, muy bien. El hermano izquierdo, por favor. Sí, Acán fue el que sustrajo eso de Jericó, pero su familia lo apoyó, así que ellos también sufrieron las consecuencias. Nos enseña que nosotros tampoco debemos apoyar a un familiar o un amigo que sepamos que está haciendo algo malo. Muy bueno eso. El hermano Hernández. En el video vimos cómo Josué le pregunta, ¿pero tú no pensaste que Jehová te estaba viendo? Él dijo, no pensé en eso. Esto nos enseña que cuando no pensamos en Jehová, en el daño que le podemos hacer a Él, entonces estamos mal en sentido espiritual, necesitamos ayuda. No queremos pasar por una mala experiencia como la que pasó acá. Estamos de acuerdo, bien dicho. Hermanos, los invitamos a todos a ver el video completo. Deseamos que este vibrante relato inspirado en la Biblia, de hecho, nos dé fuerza de voluntad a todos para seguir obedeciendo siempre. Aleccionadora fue esta parte. Realmente tomamos nota de ella y seguiremos pensando en las lecciones implícitas durante todos estos días. Vamos a cerrar esta reunión con el estudio bíblico de la congregación. Lo va a conducir el hermano Elier Izquierdo y su lector será el hermano Mujaldale. Bien, pueden ubicarse en el capítulo 14 de nuestro libro Adoración Pura, página 150, a partir del párrafo 8. Para ponernos en contexto, habíamos estado viendo desde la semana pasada, cuando comenzamos este capítulo, el análisis de los últimos capítulos del libro bíblico de Ezequiel, en los cuales a Ezequiel se les muestra el templo
Y habíamos visto 3 lecciones para la nación de Israel de la antigüedad que podíamos extraer de allí. Vamos a ver una 4ª lección en este capítulo, en este análisis de hoy. Vamos a ver cómo los israelitas demostraron que habían aprendido esa lección y qué nosotros podemos aprender hoy. Entonces vamos a comenzar con la lectura de los párrafos. Leemos los párrafos 8 y 9. Nuestro hermano Jonathan Mukalale va a ser nuestro lector hoy, entonces comenzamos. Firme corrección para los que dirigían al pueblo. Jehová corrigió de forma severa, pero a la vez bondadosa, a los hombres que ocupaban cargos de mucha responsabilidad entre el pueblo. Reprendió con dureza a los levitas, que se alejaron muchísimo de él cuando el pueblo cayó en la idolatría. A los hijos de Sadoc, en cambio, los felicitó y dijo de ellos: cumplieron con las responsabilidades de mi santuario cuando los israelitas perdieron el rumbo. Trató a cada grupo con justicia y misericordia, a cada uno según sus acciones. Los jefes de Israel también recibieron firme corrección. Así Jehová mostró con claridad que los supervisores, hombres con autoridad, tienen que responder ante Jehová por la forma en la que desempeñaban sus responsabilidades. El consejo, la corrección y la disciplina también eran para ellos. Es más, tenían que ser los primeros en obedecer las leyes de Jehová. Bien, pregunta para estos 2 párrafos. Cuando Jehová les dio firme corrección a los hombres en puestos de responsabilidad, ¿qué lección pudo haber aprendido el pueblo? Sí. Hermana de Rosales. Sí, el pueblo tenía que ver que Jehová había tratado a cada grupo con justicia y misericordia según las acciones que cada grupo había desempeñado. Había corregido a algunos de forma severa, pero a otros también los había encomiado. Así que eso mostraba con claridad que los hombres que llevaban puestos de responsabilidad tenían que responderle a Jehová por cómo desempeñaban esas responsabilidades. Muy bien, excelente. Sí, hermana de Pérez. Y en el caso de los que llevaban la delantera tenían que aprender, y fue lo que hicieron, de que eran los primeros que tenían que obedecer las leyes de Jehová, dar el ejemplo. Muy bien. Bien, estamos listos entonces para pasar a la lectura de los siguientes 2 párrafos, párrafos 10 y 11. Pusieron en práctica lo que aprendieron de esta visión los exiliados que volvieron. Bueno, no podemos saber lo que pensaron los hombres y mujeres fieles de aquel entonces sobre esta extraordinaria visión, pero la palabra de Dios sí nos cuenta bastante sobre lo que hicieron los exiliados al volver y cómo llegaron a ver la adoración pura de Jehová. ¿Pusieron en práctica los principios que contenía la visión? Hasta cierto grado sí lo hicieron, sobre todo si los comparamos con sus antepasados rebeldes, los que vivieron antes del exilio en Babilonia. Algunos hombres fieles, como los profetas Ageo y Zacarías, el sacerdote y copista Esdras o el gobernador Nehemías, hicieron todo lo que pudieron para enseñarle al pueblo principios como los que contenía la visión del templo de Ezequiel. Les enseñaron que la adoración pura debe tener prioridad, debe estar por encima de las cuestiones materiales y los intereses personales. También insistieron en que se respetaran las normas para la adoración pura. Por ejemplo, Esdras y Nehemías le dijeron con firmeza a los judíos que dejaran a sus esposas extranjeras, porque los estaban debilitando en sentido espiritual. ¿Y qué decir de la idolatría? Parece que, después del destierro, la nación por fin llegó a odiar ese pecado en el que habían caído vez tras vez. ¿Y qué hay de los sacerdotes y de los jefes o príncipes? Como nos muestra la visión de Ezequiel, Jehová también los aconsejó y corrigió. Muchos de ellos aceptaron humildemente esa disciplina. Bien, antes de hacer la pregunta de estos 2 párrafos, vamos a leer Esdras capítulo 10, versículos 10 y 11. Esdras capítulo 10, versículos 10 y 11. Vamos a pedirle al hermano Busnego que por favor nos lo lea. Entonces el sacerdote Esdras se levantó y les dijo: ustedes han sido infieles al casarse con mujeres extranjeras y así han aumentado la culpa de Israel. Ahora confiénsele su pecado a Jehová, el Dios de sus antepasados,
y obedézcanlo. Sepárense de los pueblos de esa tierra y también de esas esposas extranjeras. Muy bien, gracias. Pregunta, basado en este texto y en otros que aparecen aquí, ¿qué indica que algunos judíos habían aprendido las lecciones que transmitía la visión de Ezequiel? Hermano Manuel. Sí, algunos que regresaron del exilio pusieron en práctica lo que le dijeron los profetas. Por ejemplo, los profetas como Ageo, Zacarías, Esdras y Nehemías hicieron todo lo que pudieron por enseñarle al pueblo principios como los que contenían la visión de Ezequiel. Y entre ellos era restablecer la adoración pura y las normas morales del pueblo. Muy bien. Sí. Hermano Pérez. Incluso esta generación de la nación ya había aprendido por fin que la idolatría era mala a los ojos de Dios, pues ahora ya habían corregido ese derrotero, ese camino. Muy bien. Bien. ¿Qué otras cosas vemos que se esforzaron por corregir, según vemos aquí en las otras citas bíblicas que contiene el párrafo? Sí. Hermano Ángelo Hernández. En el caso de Nehemías, él aconsejó con firmeza a los que se estaban casando con esposas extranjeras y les dijo cuál era el resultado de eso. Se estaban debilitando en sentido espiritual. Entonces ese consejo firme los ayudó a muchos a tomar la iniciativa en apegarse a la adoración pura. Muy bien. Por cierto, ¿cómo respondió el pueblo a esa corrección que se les dio? Sí. Hermano Pérez. Lo podemos ver allí en el relato de Esdras 10, 7 al 9 o 12 al 14. Ahí vemos cómo había una fuerza de voluntad por parte del pueblo de corregir. Tenían ese deseo. De hecho, lo hicieron. Muy bien. Sí. Hermano Néstor. Sí, como vemos en la ilustración, en el caso de Nehemías, él mismo se encargó de darle el ejemplo a cada uno de las personas de Israel, porque esa era la mejor forma, pues, de enseñarlo. Y ahí lo vemos como él apoyó la construcción, constantemente les daba sus recordatorios, sus consejos, y eso fortaleció mucho al pueblo y lo ayudó a ser obediente. Muy bien. Bien, entonces, bueno, hermano Mucálale. Y en Nehemías 9, 1 al 3 también vemos las acciones que tomaron el pueblo de Israel para demostrar su arrepentimiento. Ayunaron, se vistieron de tela de saco, se echaron ceniza y también estuvieron dispuestos a abandonar a los extranjeros. Entonces hicieron o demostraron su arrepentimiento con obras. Muy bien, excelente. Sí, hermano Luis Rodríguez. Y el versículo 3 de ese capítulo habla también de que leyeron en voz alta el libro de la ley de Jehová durante 3 horas. O sea que no simplemente se apartaron de eso, sino que empezaron a escuchar a Jehová. Muy bien, excelente. Entonces, como hemos visto, ellos aprendieron las lecciones. ¿Cómo respondió Jehová al ver eso? Vamos a verlo en el párrafo 12. Por actuar así, Dios bendijo a su pueblo. Disfrutaron de una buena relación con Jehová, salud y paz como las que no habían tenido en mucho tiempo. ¿Por qué? Porque al final el pueblo empezó a obedecer las justas normas de Jehová para la adoración pura. Las lecciones del templo de la visión realmente llegaron al corazón de muchas personas buenas. Para resumir, podríamos decir que la visión ayudó a los exiliados de 2 maneras. 1. Les enseñó lecciones prácticas sobre las normas para la adoración pura y sobre cómo respetarlas. Y 2. Les ofreció de manera profética una garantía para el futuro. Predijo que se restauraría la adoración pura y que, si el pueblo respetaba esa forma de adoración, Jehová los bendeciría. Pero ahora nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Tenía esta visión un cumplimiento en la actualidad? Bien, pregunta para el párrafo 12. ¿Cómo bendijo Jehová a los exiliados cuando volvieron?
Hermano Ángel Rosales. Si nada más y nada menos que pudieron disfrutar de una buena relación con Jehová, salud y paz. ¿Y esto por qué? Bueno, porque ellos empezaron a obedecer sus justas normas y logró su objetivo, que era poder entonces llegar al corazón de ellos y que pudieran entonces ponerlo en práctica y hacer buenas obras. Muy bien. Sí. Hermana de Rosales. Sí, las palabras de Esdras capítulo 6 versículo 19 al 22 muestran que ellos celebraron felices la Pascua el 14 del primer mes. Y no solo eso, sino también celebraron la fiesta de los panes sin levadura. Y eso fue porque Jehová los había llenado de alegría. Incluso había permitido que el rey de Asiria se pusiera de parte de ellos y los ayudara en la obra de reconstruir la casa del Dios verdadero. Y Nehemías 8, 9 al 12 muestra que fue tal la abundancia que le dijeron que ellos compartieran la comida con los que no tenían nada, de modo que así lo hicieron, puesto que contaban con la bendición de Jehová. Muy bien, excelente. Sí. Hermana de Pérez. Ese mismo relato de Nehemías, en el capítulo 8, versículo 43, menciona que había tanta alegría que podía oírse desde lejos. Y esto era porque ya todos habían podido restaurar esa adoración pura e inclusive muchas personas al fin les había llegado al corazón el mensaje de Jehová. Muy bien. Qué satisfacción, ¿verdad? Sí. Hermano Ángelo Hernández. Sí, los beneficios se notan en lo que se menciona el párrafo, ¿no? Lo que ayudó a los exiliados a obedecer a Jehová. Uno, les enseñó lecciones prácticas sobre las normas para la adoración pura y sobre cómo respetarlas. Y la segunda, les ofreció de manera profética una garantía para el futuro. Sin duda, obedecer a Jehová siempre es lo mejor. Así es. Muy bien. ¿Cómo sabemos que esto tiene un cumplimiento hoy? Vamos al siguiente subtema, lecciones que la visión nos enseña hoy. Leemos los párrafos 13 y 14. ¿Estamos seguros de que la visión de Ezequiel tiene algo que ver con nosotros hoy? Claro que sí. Recuerda el parecido entre la visión de Ezequiel y la profecía de Isaías. En la visión de Ezequiel, la sagrada casa de Dios está en una montaña muy alta y, en la de Isaías, la montaña de la casa de Jehová sería firmemente establecida por encima de la cumbre de las montañas. Isaías especifica que su profecía se cumpliría durante la parte final de los días, es decir, los últimos días. Así que estas profecías tienen que ver con la época que conocemos como los últimos días, en especial desde 1919, año en que la adoración pura fue elevada y restaurada como si la colocaran en una montaña muy alta. Por tanto, la visión de Ezequiel sin duda tiene mucho que ver con la adoración pura de nuestros días. Así como benefició a los judíos exiliados de la antigüedad, esta visión también nos ayuda a nosotros de dos maneras. Nos enseña lecciones prácticas sobre cómo obedecer las normas de Jehová para la adoración pura y nos garantiza de manera profética la restauración de la adoración pura y las bendiciones de Jehová. Muy bien. Pregunta A de estos dos párrafos. ¿Cómo sabemos que la visión del templo de Ezequiel tiene un cumplimiento en nuestros días? Sí. Hermano Ángelo Pérez. Porque la profecía de Ezequiel forma parte de un conjunto de profecías que se referían a la restauración. Por eso es que podemos compararlo, por ejemplo, con las profecías de Isaías. Ambos profetas tienen similitudes, pero es Isaías quien dice cuándo se cumplirían. Él se refiere, por ejemplo, a expresiones como la parte final de los días, es decir, los últimos días. Y nosotros estamos viviendo en esa época. Particularmente ya hemos estudiado, por ejemplo, que desde 1919 la adoración pura ha sido elevada, restaurada, como si se colocara en una montaña muy alta, que es precisamente a lo que se refería Ezequiel. Muy bien. Excelente. Sí. Hermana Liz de Rondón. Y ese año 1919, aunque pocos tenemos la edad suficiente para haber experimentado aquella emocionante liberación, sí podemos ver con claridad sus efectos, ya que Jehová restauró la adoración pura y unió a los que deseaban adorarlo, tal como se había predicho en Isaías, ¿verdad? Que en los últimos días la montaña de Jehová estaría firmemente establecida. Muy bien. Sí. ¿Qué otros pasajes hacían alusión también a esta restauración?
Hermano Manuel. Sí, tal como menciona el numeral a pie de página, menciona Ezequiel 43, 1 al 9, Malaquías 3, 1 al 5, donde se habla de un mensajero que iba a preparar el camino. Esa es una profecía que también se cumple en 1919 y está relacionada con la restauración del pueblo de Jehová. Muy bien, excelente. Pregunta B. ¿De qué dos maneras nos ayuda la visión a nosotros? Hermano Eduardo Utriz. Si nos enseña lecciones prácticas de cómo obedecer las justas normas de Jehová para poder realizar una adoración pura. Y segundo, nos garantiza de manera profética que la restauración de la adoración pura se llevará a cabo y vamos a tener muchas bendiciones de parte de Jehová. Muy bien, así es. Bien, vamos a analizar a continuación el recuadro informativo 13A. Este recuadro tiene el título Templos distintos, significados distintos. Entonces, vamos a ver las diferencias. El primer templo, el templo de la visión de Ezequiel, ¿quién le gustaría comentarlo? Sí. Hermano Ángelo Pérez. Ahí podemos visualizar las diferencias con respecto a los templos. Específicamente en el de Ezequiel, vemos que lo escribe es él para los exiliados de Babilonia, como primer punto. Tiene un altar, pero a diferencia del templo espiritual de Pablo, en este se hacen muchos sacrificios. También destaca las justas normas de Jehová para su adoración y está centrado, o centra, mejor dicho, nuestra atención en la restauración espiritual que dio inicio en 1919. Muy bien, excelente. Y sobre el gran templo espiritual, y allí podremos valernos de la imagen que acompaña este recuadro. Hermana de Pérez. Este fue explicado por Pablo, pero estaba dirigido a los cristianos hebreos y tiene como base, como vemos ahí, el sacrificio valioso que se hizo una sola vez y para siempre de Jesucristo. Muy bien. Hermano Ángelo Pérez. Y a diferencia del templo de la visión de Ezequiel, que destaca las justas normas de Jehová, el de Pablo menciona el sistema que Jehová ha establecido para la adoración pura basada en el sacrificio de Jesús. Muy bien, excelente. Bien. Sí, hermano Jonathan Mucálale. Y otra diferencia era que el templo de Ezequiel centraba nuestra atención en la restauración espiritual que comenzó en 1919, mientras que el templo espiritual de Pablo, el gran templo espiritual, centra nuestra atención en la obra que hizo Cristo en su papel como sumo sacerdote desde el año 29 hasta el 33 de nuestra era. Muy bien, muy bien. Entonces, con esto nos queda claro de que estos templos no estaban simbolizando lo mismo, el templo que vio Ezequiel y el templo que vio Pablo, sino que cada uno tenía un significado diferente, enfocado en algo diferente. Bien, la próxima semana seguiremos entonces a partir del siguiente subtema, normas para la adoración pura en nuestros días. Queremos expresarles las gracias a todos ustedes por su participación, sus muy buenos comentarios, y al hermano Jonathan Mucálale por su excelente lectura. Entonces, concluimos con la reunión. Muchas gracias por el estudio bíblico de la congregación. La verdad es que hemos aprendido muchísimo de esta reunión. Vimos el ejemplo de Acán y cómo el seguir contemplando lo que es malo lo llevó a ceder ante la tentación. También sus decisiones nos mostraron que se puede afectar a otros con lo que decidimos. Adicionalmente, respondimos en la sección Busquemos perlas escondidas cómo la arqueología apoya el hecho de que Jericó fue sitiada y también cayó muy rápido, además de ver nuestras habituales prácticas de conversaciones para la predicación. Luego, en nuestra vida cristiana vimos logros de la organización y lo importante de estar al día con la aplicación JW Library. Y en la leccionadora parte de desobedecer a propósito siempre acaba mal, también aprendimos muchas lecciones. Luego cerramos con el estudio bíblico, donde vimos cómo Jehová corrigió a los líderes de la nación
y los ejemplos prácticos de la actualidad, lo que aprendemos de la visión del templo que estamos analizando. Y para la semana siguiente, ¿qué vamos a analizar? ¿Qué vamos a ver? ¿Les suena este nombre? Gabaonitas. Veremos lecciones acerca de ellos. En un discurso de 5 minutos, veremos qué aprendemos de un pacto que hizo Josué con los Gabaonitas. Y una pregunta adicional. ¿Le gusta la cualidad de la humildad? En la sección Nuestra Vida Cristiana, veremos una parte dedicada a eso, a cómo podemos demostrar la humildad. Vamos a cerrar esta reunión entonando la canción 88. Tiene como tema, Hazme conocer tus caminos. Está tomada de Salmo 25, 4.